toda la teología que tal vez algún día pudiste meter en tu mente. Hoy quiero resumir todo lo que pusiste en tu cabeza como doctrina en una sola palabra, que en realidad más que una palabra es un nombre: Jesús. Cristo es mi teología, hermano amado. Y una vez más repito, no digo que no tengas que estudiar y no tengas que... A mí me encanta el exégesis, me encanta la hermenéutica, la homilética, me encanta todo lo que tenga que ver con aprender y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque además el conocimiento es poder. Pero hermano, muchas veces nos hemos turbado en el conocimiento y hemos abandonado el Espíritu. Por eso hablo de Jesús, porque Él marcó nuestro modelo. ¿Sabe? Si quiero saber cómo es Dios, entonces miro a Jesús. Si quiero saber cuáles son las prioridades de Dios, entonces miro cuáles eran las prioridades de Jesús. Si quiero saber qué tipo de persona les gusta a Dios, entonces empiezo a pensar y a buscar qué era lo que Jesús le agradaba. Y es que Jesús, hermano, es nuestra teología. Jesús es nuestro modelo. Jesús es el cristiano más normal. Él es el Cristo. Y Él es el cristiano más normal que existió y que existirá. Y es por eso, hermano, que nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Y ese es nuestro ejemplo de cómo debe ser un cristiano normal. Y es ese el título que coloqué para este tema: un cristiano normal. ¿Cuántos son cristianos normales? Amén. ¿O sos anormal? Ya no saben a veces qué responder, ¿no? A veces le pregunto a la gente, ¿con quién conoce a Jesús? Y todo el mundo dice amén. Seguro. Porque muchas veces a las personas piensan que conocer a Jesús es simplemente saber que existió. Pero conocer a Cristo es mucho más allá que saber historia o haber leído la Biblia, venir al culto, derramar alguna lagrimita por ahí. Ya sé, tal vez traer una ofrenda, levantar las manos en el culto de vez en cuando o poner un sticker de Jesús en el vehículo. Es mucho más que eso. Muchos de nosotros no hemos conocido a Jesús verdaderamente. Lucas capítulo 3 versículo 21 dice lo siguiente: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres el Hijo amado, mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Un capítulo más adelante, en el capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, ¿lo tenemos? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, o sea, volvió de este episodio que acabamos de leer anteriormente, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos unos versículos más adelante, en el versículo 14 al 21, por favor, y dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los oprimidos, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante
de vosotros. Fíjese lo interesante, hermano, cómo es un cristiano normal. Y vamos a mirar a Jesús. ¿Qué fue lo que pasó con él? En el primer momento vimos que Lucas 3:21 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él cuando él fue bautizado. En el segundo episodio que vimos, Lucas 4:1, dice que fue lleno del Espíritu Santo cuando él volvió del Jordán. En el capítulo 14 vimos que él volvió del desierto, que fue llevado al desierto y que volvió del desierto en el poder del Espíritu de Dios. Y luego que estaba en el poder del Espíritu de Dios, fue a la sinagoga y empezó su ministerio y dijo al final de lo que acabamos de leer, dijo, ¿no es cierto? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a sanar, me ha enviado a libertar a los cautivos, me ha enviado a dar libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, vista a los ciegos. Y al final dice, hoy se ha cumplido esta profecía, esta escritura delante de vosotros. El Padre del cielo activó a Jesús para cumplir su propósito aquí en la tierra. Y hay tres afirmaciones que vemos en estos pasajes. La primera dice que el Señor fue lleno del Espíritu. La segunda es que fue guiado por el Espíritu. Y la tercera fue que Él estaba en el poder del Espíritu. Son tres cosas diferentes que pasó con Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo es un cristiano normal? Bueno, para saber cómo es un cristiano normal tenemos, como dije hace un momento, mirar a Cristo. Y el punto número uno que quiero tocar acerca de cómo era Cristo es que Él, Jesús, era lleno. Di conmigo, lleno. Él era lleno. Jesús fue desde la eternidad el Dios verdadero. Eso es lo que primero que nada quiero dejar claro. Él era Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Él nunca dejó de ser Dios, pero la palabra del Señor nos muestra, es decir, Él no era un semidios, no era una emanación, no era un Dios creado, no era nada de lo que nosotros podríamos decir o que muchas personas dicen, sino que Él era el Dios todopoderoso, era omnisciente, era omnipresente. Pero cuando Él fue enviado a la tierra, la palabra del Señor dice que Él fue despojado, Él se despojó de su naturaleza y vino a la tierra en forma de ¿qué? Vamos, no es tan difícil. ¿En forma de qué? De hombre. ¿No es cierto? Entonces, si vino en forma de hombre, Él lo hizo, ¿sabe? Exactamente así como nosotros, con nuestras mismas limitaciones. Jesús tuvo hambre, Jesús lloró, Jesús sufrió frío, tuvo dolores. Tenía exactamente todas las limitaciones que tú y que yo. Él se hizo hombre, y hermano, y se hizo hombre, pero lo impactante es que se despojó totalmente de su naturaleza. Se humilló, dice la palabra. Se limitó a vivir en los límites de la humanidad. Él no hacía como de repente que quiere estar allá y muy largo el camino, entonces como soy omnipresente me voy a trasladar. No, hermano, Él caminó, Él cabalgó, hizo todo lo que tenía que hacer desde la perspectiva humana, se metió en piel y huesos, hermano. Eso es lo impresionante. Cómo es que el Dios del cielo, omnipresente, omnipotente, el Dios todopoderoso, contuvo su divinidad dentro de piel y huesos, hermano. Eso es tremendo. Y se puso en condición de dependencia. ¿Sabe? Lo que quiero decir es que Jesús se vació tanto de su naturaleza con el fin de salvarnos y este acto lo hizo a través de su cuerpo. El acto de la salvación fue a través de su cuerpo, así como hemos hecho hoy la Santa Cena, fue a través de su cuerpo de carne. Y sabe, en nuestra misma condición, solo que sin pecado. Nuestra misma condición, tal cual eres tú y como yo, era Jesús. Pero hermano, para eso, y dadas las condiciones, hermano, de Jesús, Él tuvo que ser llenado por el Espíritu Santo. Si no hubiera estado lleno por el Espíritu Santo, entonces Jesús tal vez hubiera fracasado. Y por supuesto que no iba a fracasar, ¿no es cierto?
porque Él tenía una misión muy clara, pero estoy seguro que sufrió. Y en un momento quiso también, pidió al Señor que pase la copa. Porque el dolor era mucho, la separación era inminente. La separación con el Padre a través de la carga de todos los pecados de la humanidad en su cuerpo. Entonces, lo interesante de esto es que cuando empezó el ministerio de Jesús, hermano, y todo lo que estoy diciendo es para fundamentar lo que digo, porque no quiero decir nada que simplemente te persuada o te influencia, sino que quiero exponerte la palabra del Señor para que tú creas con fe de lo que estamos hablando. Cuando empezó el ministerio de Jesús, su acto inaugural, hermano, el día en que fue bautizado en el Jordán, ¿cuántos milagros había hecho con antelación? Ninguno. Él no había hecho nada. Tenía 33 años, hermano, cuando terminó su ministerio, y 30 años él estaba capacitándose, creciendo, cumpliendo con la palabra del Señor cuando dice: es necesario que se cumpla toda justicia. Toda justicia. Él era necesario que crezca, que se convierta en un hombre, que aprenda, que adquiera la sabiduría de la enseñanza. Entonces, ¿cuántos milagros había hecho? Ninguno. ¿Cuántos mensajes había dado? Ninguno tampoco, hermano. No hizo nada porque la humanidad lo limitaba. Y Dios quiso, hermano, que sea de esta manera para que se cumpla toda justicia. Y estaba limitado así como nosotros estamos limitados en nuestra humanidad también. Jesús hizo todo como hombre, pero lo hizo como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo. Entonces, hay una relación con el Espíritu de Dios que tú y yo podemos tener, que es la correcta, es la relación que todo cristiano normal debe tener. Todo lo que Jesús hizo, ¿sabe? Cada vez que resucitó un muerto, cada vez que sanó un enfermo, cada vez que predicó, cada vez que expulsó un demonio o miles, cada vez lo hizo, hermano, que él hizo un milagro. Todo lo hizo como hombre, pero lo hizo como un hombre que está en la correcta relación con el Espíritu Santo, hermano. ¿Qué le parece? ¿Usted se siente capaz? Mire, este razonamiento: si Jesús se hubiese presentado a nosotros como el Dios Todopoderoso y así hubiera hecho todos los milagros, ¿no es cierto?, estuviéramos maravillados y asombrados. Muy bien, y nada más. Pero, hermano, lo que Jesús hizo, se presenta como hombre y nos muestra lo que debe hacer un hombre, lo que es normal para un cristiano. Entonces Él nos inspira y nos muestra las vidas espirituales, cómo tienen que ser nuestras vidas espirituales. Nos inspira, y no solo somos espectadores de un Dios grande, sino que somos partícipes de su poder y de cómo debe actuar un cristiano. Entonces concluyo, hermano, diciendo en este razonamiento que un cristiano normal tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Jesús dijo que seamos imitadores de Él, que sigamos sus pasos. Si esto no fuera posible, hermano, mire bien, si Jesús fuera nuestro Dios, que por cierto lo es, pero si Jesús fuera todopoderoso y nada más, entonces no podría, sería una crueldad que nos pida que seamos imitadores de Él. ¿Amén o no amén? Sería ridículo pensar que Él nos va a pedir que seamos como Él si no se puede. El hecho es que se puede. El hecho es que Jesús, todo lo que hizo, lo hizo en la llenura del Espíritu Santo. Por eso lo pudo hacer. Y por eso te dice a ti y a mí que seamos de esa misma manera. En Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús, hermano amado, ¿sabe?, nos muestra cómo es un cristiano normal. Jesús nos muestra que alguien que hace lo que Él hace no puede seguir igual.
Jesús nos muestra, hermano, que un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo, ¿sabe qué le sucede? Se convierte en una persona cada vez más parecida a Jesús. Y en eso consiste el cristianismo. Por eso, hermano, si tú estás siendo un cristiano que no te estás pareciendo a Jesús, que tu forma de hablar no está cambiando. Yo no te digo que seas perfecto de la noche a la mañana. Pero si tu vida espiritual no está avanzando día tras día, que tú vienes aquí, que tú oras, si tu vida y tu corazón te dicen hacer el mal y no tienes capacidad ninguna de retener tu carne y de privarte del pecado, aunque sabes en tu cabeza, en tu mente y en tu corazón lo que no debes hacer, entonces probablemente no eres un cristiano muy normal. Y probablemente no estás lleno. Porque un cristiano normal se supone que debería estar constantemente siendo llenado por el Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva lo tenía claro, hermano, ¿sabe? Ellos no hacían absolutamente nada sin la guía del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo. Él no daba, vamos a decir, Él era el dueño de la agenda del Espíritu de Dios. No importaba el talento ni la tecnología, por cierto, no había tecnología en ese tiempo. No importaban los planes de los discípulos, la astucia, la destreza y la capacidad o la riqueza que alguien pueda tener. La única diferencia era el Espíritu de Dios. Porque, hermano, dentro de un pueblo hay mucha gente talentosa, buena, capaz, que estudió, que se capacitó, que tiene gran criterio. Pero si no tenemos el Espíritu de Dios, hermano, cualquier cosa te va a tumbar. Alguien puede decir, bueno, Mauro, está bien, gracias por ese análisis, pero Jesús era alguien que nunca cometió pecado. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. No nos podés exigir que seamos como Jesús. ¿Acaso que Él no haya cometido pecado no significa nada? Sí significa mucho, por supuesto que sí, pero yo quiero decir algo que es importante también. Pregunta, ¿cuán eficaz es la sangre de Cristo para limpiarte de todo pecado? ¿Será que tarda? Tarda unos días. Yo sé que hay algunos hermanos que hay que remojarlos en sangre de Cristo. Hay que dejarlo ahí, ¿no? Un ratito. Como esas prendas, ¿no, hermano? Que se remojen en la lavandina, papá. Porque no sale. ¿Será que es así? No, hermano. La sangre de Cristo tiene la posibilidad y la capacidad plena para limpiarte y para hacerte totalmente santo ahora mismo, en este preciso momento y en el momento que tú decidas ser humilde y tener un corazón contrito y humillado delante de Él. Entonces, el pecado no puede ser la excusa para nosotros no parecernos a Jesús. El problema es que no somos llenos. Una vida cristiana no puede vivirse, hermano, con la capacidad humana. Yo quiero que tú te metas eso en la cabeza. La vida cristiana es humanamente imposible. No se puede vivir desde la perspectiva humana. Tiene que ser con la llenura del Espíritu Santo, porque tú puedes ser muy moral, tal vez puedes ser una persona próspera, o tal vez puedes ser una persona religiosa, pero no será una vida cristiana normal, hermano, porque no sería una vida en dependencia de Dios, sino en dependencia de ti, en dependencia de tu plata, en dependencia de la belleza o en dependencia de un gran negocio de la familia, hermano. El Señor quiere que dependamos de Él. Yo estaba pensando en algo, mire, hay personas que pueden decir, pero Mauro, yo tengo autocontrol. Sí, ¿sabe qué? Los budistas también tienen autocontrol, pero no tienen el Espíritu Santo. O tal vez pueden decir, Mauro, pero yo tengo disciplina. Mira cómo soy un atleta, mira cómo esto, mira cómo lo otro. Bueno, los musulmanes tienen muchísima disciplina, más que cualquier hermano, y ¿sabe qué? No tienen el Espíritu Santo.
Pero me puedes decir, yo tengo resultados evangelísticos. Mira lo que he logrado. Bueno, yo quiero decirte que los testigos de Jehová también tienen resultados evangelísticos y no tienen el Espíritu Santo. Hemos sido llamados a vivir una vida humanamente imposible. El hombre tiene muchas capacidades. Pero ¿sabe qué? Hemos sido llamados a amar como Jesús amaba. Ahí le pregunto si puede. Ahí le pregunto si puede o no puede. Hemos sido llamados a perdonar como Él perdonó. ¿Puede o no puede? ¿Será que usted colgado del madero va a decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen? Y plan, le plantan la lanza en el costado. ¿Qué tal? Hermano amado, ¿sabe qué? Hemos sido llamados a enfrentar el mundo como Jesús lo hizo. Hemos sido llamados a vivir en el Espíritu Santo. Una persona que vive en el Espíritu Santo es muy diferente a cualquiera. Y eso es lo normal en los cristianos. Segunda cosa, hermano. Hemos dicho que un cristiano normal es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y la otra, segundo punto, es un cristiano guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús tenía éxito en lo que hacía? Yo le pregunto. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía su voluntad totalmente rendida al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él decía cosas como esta, mire, no es mío darlo. Él decía cosas como, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Él decía cosas como, lo que mi Padre dice, yo lo hago. Él decía cosas como, el Espíritu Santo me impulsó. El Espíritu me impulsó. Hermano, y era así. El Espíritu Santo le marcaba la agenda, le marcaba el ritmo. Él, ¿sabe qué? Cada vez oraba y se iba a buscar la presencia del Señor. Y ¿sabe qué? Y Él sigue tratando de llevarte a lugares tal vez incómodos. Porque el Espíritu Santo es así. No se rinde el Espíritu Santo a nuestra voluntad, sino que es Él el que quiere hacer cosas contigo. Pero nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra independencia, queremos moldear al Espíritu Santo a nosotros y no nosotros a Él. Y eso es un problema. Porque en el momento que nosotros hacemos lo que nos da la gana y no escuchamos la voz del Espíritu de Dios, empezamos a cometer errores. Y de pronto decís, ¿por qué? ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos han levantado un dedo acusador al Señor y le han dicho, ¿por qué, Señor? Y hago voz así como de sonso. Porque oiga que a veces, ¿no? Es para darnos con colepeji. Encima que nosotros hemos hecho nuestra voluntad, hemos hecho lo que nos da la gana, no hemos escuchado la voz de Dios, de pronto le reclamamos al Señor, ¿por qué me está pasando esto? Él quiere que hagas cosas y que ejerzas los planes del Señor, hermano. Que Él quiere que mostres compasión. Él quiere que vayas a los lugares donde Él te quiere llevar. Te capacites en cosas que Él quiere capacitarte. Hables con personas que Él quiere que vos hables. El Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. ¿Qué le parece eso? Y en el desierto es un lugar de sufrimiento. ¿Cuántos quieren ir al desierto? Amén. No, yo tampoco. Nadie quiere ir. Pero si el Espíritu te lleva, hay que ir. Porque allí en el desierto es donde empieza el poder. Allí en el desierto, en la lucha, en la agonía, en la aflicción, en la debilidad, dice la palabra, se perfecciona mi poder. Cuando estamos en el desierto, hermano, es que el Señor nos trae esa sensibilidad.
Cuando estamos con hambre y con sed, cuando estamos en aflicción y nuestra carne está siendo machucada, no sos el exitoso que pensaba. No sos grande. No sos tan sabio. Porque Él tiene que guiar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? El Espíritu nos quiere guiar, pero muchas veces resistimos a Él. Último punto, hermano. Dijimos estar llenos del Espíritu Santo. Segundo, ser guiado por el Espíritu Santo. Y tercero, vivir en el poder del Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu de Dios, la guía fue que lo llevó al desierto, y luego que salió del desierto fue probado el Señor Jesús, estuvo en la tentación, 40 días de ayuno, vuelve de allá el Señor y dice que la palabra que Él estaba lleno, Él estaba en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe? Estar en el poder del Espíritu Santo es el delicado arte de mirar su palabra, escuchar su voz y obedecer su voluntad. Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que el Señor quiere hacer contigo. Eso es lo que, para eso el Señor te ha ungido. La palabra dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, me ha capacitado, me ha llenado, me ha equipado, me dio la fuerza y el denuedo, la palabra correcta para libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, predicar el año agradable del Señor, traer a Cristo a las personas al arrepentimiento, a que lo conozcan. Esa es la razón por la que el Señor nos dio ese poder, ¿sabe? Poder para cambiar, salir de nuestro pecado, rutina, para salir del cristianismo mediocre. Ese cristianismo mediocre es un cristianismo anormal. El cristianismo normal es un cristianismo de victoria, es un cristianismo de avance. El cristianismo normal es un cristianismo que nos lleva de gloria en gloria. El cristianismo normal es un cristianismo que nos da la capacidad de resistir. Muchas personas yo me encontré que me decían: es que yo no puedo, no me aguanto, tuve que hacerlo. No, mi hermano. Un cristiano normal que está lleno, que está guiado por el Espíritu Santo y que está en el poder de Dios, entonces tiene la capacidad de resistencia. Puede aguantar el día malo, puede aguantar la crisis, la enfermedad, la yesquera, puede aguantar la decepción y la aflicción. Un cristiano normal que está lleno, que está guiado, que está en el poder, ¿sabe qué? Tiene la capacidad de entender, de discernir los tiempos, de escuchar la palabra correcta. Puede predicar con denuedo y puede tener esa unción. Sabe de decir la palabra correcta en el momento correcto a la persona que Dios lo mande. Ese poder que el Señor nos da, esa unción que Dios nos da, es para ir y salir de nuestra zona de confort, ¿sabe? Con valentía. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que querés en tu vida? ¿Para qué venís a la iglesia? ¿Tiene algún sentido lo que hacemos? ¿O simplemente venir a la iglesia es un parche, un aliciente que te hace sentir bien y que ya cumpliste? Pues no. El Señor quiere que seamos cristianos normales, hermano. Que seamos cristianos que vivan en el poder de Dios para hacer grandes obras en Santa Cruz, en Bolivia y hasta en los confines de la tierra. Eso es lo que quiere el Señor con los prejuveniles, con los jóvenes, con los mayores y con los ancianos. ¿Sabe, hermano? No podemos meter a Bolivia entera en una iglesia, ¿no es cierto? No se puede. Pero podemos meter la iglesia en toda Bolivia. Y eso es a través de cada uno de nosotros, de cada cristiano normal que esté por allá mostrando la capacidad del reino de Dios. El plan de Dios no era tener superungidos que hagan campañas de sanidades y milagros, aunque en cierta manera eso está bien.
Pero no era ese el plan de Dios, hermano. El plan de Dios era tener una iglesia poderosa, llena de cristianos normales, hombres de Dios y mujeres de Dios que tengan piedad, compasión, que adopten niños huérfanos, que den alimento a las viudas y a los pobres. ¿Sabe? Una iglesia llena de cristianos normales es gente que no tenga miedo de ir, gente que no tenga pena de dejar las cosas viejas y tomar las cosas nuevas, gente que ame a Jesús más que a sí mismo. Más que a sí mismo. Ese es el problema que tenemos, hermano, que nos amamos mucho a nosotros mismos y despreciamos la voluntad del Señor. Gente que, ¿sabe qué, hermano? Gente que confronte el reino de las tinieblas. Porque algo que le dijo Jesús a sus discípulos es: yo los mando a ustedes en medio de lobos. ¿Sabe? Quiero terminar diciéndote algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo. La palabra del Señor dice: en los postreros tiempos, quiero que la alabanza me ayude, por favor, ya estoy terminando. Dice: en los postreros tiempos se levantará el espíritu del anticristo. ¿Cuántos han leído eso? Amén. ¿Se va a levantar? Yo creo que ya se levantó. ¿Qué es el anticristo? Es todo lo que está en contra de Cristo, hermano. ¿Sabe qué? Los enemigos de Cristo, extiéndame aquí, hermano, ya estamos acabando. Los enemigos de Cristo, los que están en contra del plan de Cristo, de Jesús. Los que están, ¿sabe qué? Los que se adueñan de la posición de Cristo. ¿Cuántos han visto eso en nuestra sociedad, en nuestro mundo? Eso está común, hermano. Y ¿sabe? Y hoy tenemos esos anticristos que están más activos que antes, le cuento. El espíritu de Faraón. Escuche, ¿cuál es el espíritu de Faraón? Ese espíritu que esclaviza a los débiles. ¿Ya lo vio? Yo lo veo en Venezuela, lo veo en Cuba. Y acá, más o menos, ¿no? El espíritu de Goliat, que quiere intimidar al pueblo de Dios. ¿No le parece común? El espíritu de Sisara, que quiere prostituir a las mujeres. El espíritu de Nabucodonosor, que cautiva la mente de los jóvenes. El espíritu de Herodes, que mata a los bebés. Y vemos todo esto, y los cristianos anormales salen huyendo y no hacen nada, porque tienen un Satanás muy grande y tienen un espíritu muy pequeño. Pero yo quiero lanzar una palabra profética sobre este pueblo, así como lo estoy haciendo en los jóvenes de esta iglesia. Quiero lanzar una palabra profética. Yo declaro que en el nombre de Jesús, ¿sabe qué? Para cada espíritu de anticristo que se levante, Dios va a levantar un hijo de Dios. Por cada espíritu de Faraón, el Señor va a poner un Moisés. Por cada Nabucodonosor que se levante, el Señor va a poner un Daniel. Por cada Goliat que se levante, el Señor va a traer un David. Por cada Sisara que se levante, el Señor va a traer una Débora. Por cada Herodes que se levante, el Señor va a traer un Juan el Bautista. Y por cada perdido, por cada hombre que no conozca a Dios, el Señor va a traer un cristiano normal, lleno del Espíritu Santo, que lo traiga de las tinieblas a la luz. Preparémonos para gobernar. Ora sobre tus hijos y prepáralos para ser los próximos hombres de Dios que tomen la autoridad de este país. Ora por ellos. Ora por ti. Ora por tu casa. Si tal vez tú ves a tus hijos que están así, indiferentes, que no hay con ellos, no importa. Sigue orando y sigue diciéndole al Señor: Señor, yo sé que tú lo harás. Siempre que veo a mis hijos, hombre de Dios, mujer de Dios, le digo a mi hija: ¿dónde está esa mujer de Dios? ¿Dónde están mis pastores, mis líderes? Y a veces no importa. Yo sé que el Señor hará cumplir su promesa. Ven aquí adelante todos juntos, vamos a orar. Vamos a orar, es necesario que oremos con ganas y con fuerza por esto que estamos hablando.
Vamos a orar. Quiero que todo el mundo venga. Vamos a poner nuestras familias, vamos a poner nuestras vidas espirituales, porque vamos a convertirnos en cristianos verdaderos. Aleluya, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, se rompen las cadenas hoy. Padre, declaramos un nuevo comienzo para las familias. Declaramos un nuevo comienzo para Santa Cruz, Señor, a partir de esta generación. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por nuestros hijos, Señor. Padre amado, en el nombre de Cristo, ellos no son más seguidores de hombres, seguidores de las redes sociales. Ahora declaramos que son seguidores de Cristo, Señor. Seguidores tuyos, el mayor de los influenciadores del mundo y de la historia de la humanidad, Señor. Declaramos hoy bendición. Bendice, Señor. Nuestros hijos ya no están rendidos. No están rendidos al homosexualismo. No están rendidos al aborto. No están rendidos a los vicios. No están rendidos, Señor, a las voces de los extraños. No están rendidos, Señor, a lo que el mundo dice. En el nombre de Cristo Jesús, ahora tú eres su Dios. Lo decimos hoy, Señor, en el nombre de Cristo. Los nuevos gobernantes de este país, Señor, son hombres de Dios. Son ellos, son hombres de Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu pueblo, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos santificación, Señor, para nuestras generaciones. Declaramos santificación, bendición, Señor. No necesitamos dinero, no necesitamos nada, solo necesitamos tu bendición, Señor Jesús. En el nombre de Cristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Acércate a tu hermano que está a tu lado. Dale un abrazo. Dale una palabra de bendición. Abraza a tu familia. Abraza a tu familia. Dile a tu hermano un nuevo comienzo. Estamos juntos. Estamos juntos.